Bendiciones, mi nombre es Fernando Mendoza. El día de hoy, en este video, vamos a hablar sobre el tema principal que tenemos, que es el señorío y la obediencia. Estamos en la última lección, que es la lección número 4, que se titula ¿Puede usted pasar la prueba? Esa es una pregunta muy importante. ¿Puede usted pasar la prueba? ¿Qué piensa usted? ¿Usted está preparado para pasar esa prueba o no? Vamos a empezar. Le invito a que tenga a la mano una pluma y una libreta para que apunte usted las preguntas en casa, porque le va a servir mucho que usted lo estudie después o lo comparta con personas que tengan el interés de aprender de Dios. Porque todos necesitamos, pero no todos tenemos el interés. Entonces le invito a que usted apunte y lo estudie después. Le voy a dar la pregunta, la respuesta y la cita bíblica para que usted vaya y verifique la respuesta que yo le estoy dando. Para que usted vea que no es un engaño, yo le estoy hablando con la verdad. Bueno, empezamos. La primera pregunta dice: ¿cuál es el mensaje que proclamó Juan en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5? Para esto vamos a leer primero un encabezado que tengo aquí que dice: el libro de Primera de Juan presenta una serie de situaciones mediante las cuales podemos evaluar, dice, la condición real de nuestras vidas. Dice: el engaño es una muy poderosa. ¿Sí? Dice: el diablo es un experto engañador. Muchos han caído bajo la influencia de su engaño. Dice: incluso muchos han orado, han asistido a estudios bíblicos o incluso han sido miembros de una iglesia, pero sus vidas no han sido verdaderamente cambiadas por Cristo. ¿Cómo podemos evaluar eso? ¿Cómo podemos saber si estamos preparados para pasar la prueba? Si nuestras vidas han sido cambiadas realmente por Cristo o estamos viviendo bajo el engaño del diablo, porque el diablo es un experto engañador. ¿Sí? A veces en la misma iglesia estamos siendo engañados con no una doctrina falsa, pero con una doctrina cambiada, que la cambiamos muchas veces al antojo de la persona que está predicando. Eso está muy mal. ¿Por qué? Porque el diablo es un experto engañador y sabe cómo engañarte. Bueno, primera pregunta: ¿cuál es el mensaje que proclamó Juan? Esto lo vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Vamos a leerlo. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que proclamó Juan? Dice. ¿Qué es lo que proclamó Juan? Que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esa es la respuesta que yo le puse. De igual manera, le invito a que usted lea completo el texto para que le pueda entender aún más a fondo y no queden dudas. Yo se lo doy así corto para que no se alargue tanto el video, que aún así se alarga, pero pues si me pongo a leerles más, se va a alargar demasiado el video. Segunda pregunta: ¿qué dice Juan de aquellos que proclaman tener comunión con Dios y todavía caminan en la oscuridad o todavía caminan en las tinieblas? Eso depende
a la Biblia que usted tenga, pero es lo mismo. Dice, se la vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué dice Juan de aquellos que proclaman tener comunión con Dios, pero aún todavía caminan en la oscuridad? ¿Qué es lo que dice Juan? Esto lo vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Estamos en el mismo lugar. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Juan? Que son unos mentirosos, podría ser la respuesta. Que mienten y no practican la verdad. ¿Sí? Ahora que si nosotros decimos que estamos en comunión con Dios y caminamos en tinieblas o en la oscuridad, somos mentirosos nosotros y no practicamos la verdad. Entonces, es una forma de irnos evaluando nosotros mismos si estamos cumpliendo con los requisitos o si estamos preparados para pasar la prueba. Se ve que se escucha muy sencillo, pero es una forma de que usted se refleje en el espejo y vea qué es lo que está haciendo mal, si está cumpliendo con lo que el Señor quiere de usted o no. Porque si no lo está cumpliendo, usted no va a pasar la prueba. Pero este estudio es para que usted se prepare para que pase la prueba. Hay que practicar la verdad y siempre caminar en la luz, porque Él es quien nos va alumbrando. El Señor es nuestra luz. Bueno, la pregunta número 3. Dice, ¿qué dice la Biblia acerca de la persona que dice ser cristiana? Mucho ojo con esto. Pero que no sigue los mandamientos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Le repito la pregunta para que usted la apunte. De igual manera usted puede pausar el video y apunte la pregunta con todo el tiempo que usted guste. Dice, ¿qué dice la Biblia acerca de la persona que dice ser cristiana pero que no sigue los mandamientos de Dios? Esto lo vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y verso 16. Yo leo lo que es la Reina Valera, siempre digo eso para que ustedes pueden decir un poquito diferente, pero el entendimiento es lo mismo, la enseñanza que trae la Biblia es la misma. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Vamos otra vez con la pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la persona que dice ser cristiana, pero que no sigue los mandamientos de Dios? La respuesta es que el amor del Padre no está con él. Por muy cristiana que esa persona se diga ser, no está el amor del Padre en él. ¿Por qué? Porque sencillamente no sigue los mandamientos. La otra, como lo dije al principio, a veces estamos siendo engañados, ¿sí? Por los mismos pastores, por los mismos, se podría decir, predicadores. Pero hay que tener cuidado, por eso es que
Debemos de leer la Biblia para que tengamos el conocimiento, sepamos si estamos en la verdad o no. Es importante estudiar la Biblia siempre. No nos creamos o no nos dejemos llevar, mucho menos engañar por nadie, porque el enemigo es lo que está buscando siempre engañarte y se te mete de una forma o de otra. ¿Por qué? Porque él ya sabe cuáles son nuestras debilidades. A veces nos gusta que nos digan cosas bonitas aunque no sean bíblicas, ¿verdad? Y uno quiere creer eso. ¿Por qué? Nos estamos dejando engañar. Aunque se escuche muy bonito lo que se está diciendo, lo que se está predicando, pero si no es bíblico, no es de Dios. Por muy hermoso que usted lo quiera ver o que se escuche, no es de Dios. Entonces eso podemos identificarlo como leyendo la Biblia. Así es como identificamos ese tipo de cosas, leyendo la Biblia. Pregunta número 4. Todo el que confiesa amar a Dios, pero odia a su hermano, ¿sí? Odia a su hermano creyente, ¿sí? Pero odia a su hermano creyente, está caminando en tinieblas. Esa es la respuesta. Pero vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, verso 9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La respuesta es en tinieblas o tinieblas. Todo el que confiesa amar a Dios, pero odia a su hermano creyente, está caminando en tinieblas o en la oscuridad. Depende de la Biblia que usted tenga. Bueno, vamos con la pregunta número 5. Dice, ¿qué dice Juan acerca de aquellos que aman al mundo? Esto lo vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Ya lo leímos también. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Que no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es la misma respuesta, pero aquí nos está diciendo algo, nos está mandando algo. Que no amemos al mundo ni a las cosas del mundo. Entonces muchos van a decir, ¿cómo es posible que no? Todo lo que tenemos aquí en el mundo es creado por Dios. Hay cosas que nos convienen, hay cosas que no nos convienen. Hay cosas que nos edifican, hay cosas que no nos edifican. Entonces usted debe de saber qué podemos amar. Más que a Dios, nada. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y hacer uso o buen uso de lo que tenemos aquí para glorificar al Señor. Como en este caso, estoy usando este medio para darle la gloria al Señor o para enseñar su palabra. Depende del uso que usted le dé. Entonces, debemos de saber aprovechar las cosas, porque muchas veces nos confundimos o nos dicen, ay, ¿cómo que no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo? Y te empiezan a meter cizañas, que cómo entonces es posible esto y cómo es posible tales cosas que hacemos aquí. Pero igual dijo nuestro Señor Jesucristo, al César lo que es del César y a Dios las cosas que son de Dios. Entonces hay que saberlo entender y hay que saber diferenciar una cosa de la otra. ¿Para qué? Para que no caigamos en el engaño. En el engaño, porque como dice en el principio, el diablo es un experto engañador y por cualquier parte nos va a tratar de engañar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, seguimos. La pregunta número 6 dice: ¿qué hay en el mundo? Esa es la pregunta. ¿Qué hay en el mundo? La respuesta está en Primera de Juan 2:16. También ya lo leímos. Lo que pasa que estamos leyendo casi lo mismo, pero las preguntas son distintas para que podamos entender el mensaje que nos está dando ese párrafo, o ese capítulo, o ese verso, o ese texto, para que lo podamos nosotros, lo estamos, se podría decir que desmenuzando, para que podamos ver todo el mensaje que nos trae. Dice: ¿qué hay en el mundo? La pregunta número 6. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, dice, que son los deseos, esa es la respuesta, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Incluso en la iglesia, muchas veces estamos acostumbrados que cuando alguien dice algo en la iglesia, aplaudimos. Y aplaude la gente, ¿por qué? Porque es algo que te motiva, ¿cómo te puedo decir? A aprender, o es algo bueno que te está enseñando. Entonces uno está de acuerdo y aplaude, o gloria a Dios, o amén. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? A veces nos gusta mucho escuchar aplaudir. Estoy hablando en el puesto del predicador o del pastor. Que cada vez que yo digo algo, yo quiero escuchar que aplaudan, que me aplaudan a mí, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a vanagloriarnos. La gloria es para el Señor Jesucristo. Nosotros somos instrumentos. ¿Sí? Somos instrumentos. Que se nos quite de la cabeza que lo que yo hablo con la boca, o lo que yo digo, por lo que yo digo merezco ser aplaudido. Eso es vanagloriarme. Y estoy dejando de lado realmente el mensaje, y trato de hablar algo bonito, algo disfrazado, para que se escuche bonito y la gente me aplauda. Hay que tener mucho cuidado con eso. Un ejemplo. Yo sí quisiera que este video llegara a muchas vistas, pero hay dos formas de verlo. Una, para hacerme famoso. Otra, para que el mensaje llegue. Depende cuál sea el motivo también. Yo quisiera que llegara el mensaje a las personas. No es porque yo quisiera ser famoso. Si yo quisiera ser famoso, hiciera otro tipo de contenido. Pero toda la gloria, toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que el mensaje va a llegar. Tarde o temprano, ese mensaje va a llegar a esa persona que lo necesita. Y eso para mí sería algo muy bonito. ¿Por qué? Porque le estoy sirviendo a mi Señor. No lo hago para servirme a mí mismo, para servirle a mi Señor. Eso es lo que yo busco, agradarle a Él. Yo no ocupo agradarle a alguien, yo ocupo agradarle al Señor. Ni ocupo aplausos. No ocupo aplausos. Muchas veces queremos aparentar lo que no somos. ¿A qué voy con esto? Que porque voy a salir en un video, me tiro al suelo y hago un circo para que la gente diga: ay, mira, él tiene el Espíritu de Dios. Mas no saben que los estoy engañando. Qué tristeza es llegar a ese extremo. ¿Todo por qué? Para vanagloriarme yo. Entonces, no seamos ese tipo de predicadores. Hay que
agradar al Señor Jesucristo. Sí, porque Él es el que me va a juzgar. Él es quien ve mis hechos y si realmente lo hago de corazón, si realmente lo hago para darle la gloria a Él o para vanagloriarme yo. Entonces, hay que agradar al Señor todo el tiempo. No importa la situación en la que estemos. Hay que darle la gracia, la honra y la gloria al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, todo el tiempo, por muy dura que sea la prueba, hay que soportarla. Dice, bueno, la pregunta era, ya dimos la respuesta, pero lo vamos a repetir. ¿Qué hay en el mundo? ¿Sí? Dice que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Si lo volvemos a leer más adelante, pues ya ni modo, ya lo leímos. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vale la pena. Vale la pena hacer la voluntad del Padre. Vale la pena. Bueno, pregunta número 7. ¿Cómo puede usted conocer la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Para esto vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, del verso 7 hasta el verso 10. Usted lo puede leer completo en casa. Yo aquí ya nada más les voy a dar las respuestas que yo saqué de cada versículo. Del versículo 1 dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. Es una cosa con la cual podemos identificar a los que son hijos de Dios y a los que no. El que es justo son unas de las, ¿cómo les podría decir? Son una de las cosas que diferencia al hijo de Dios y al que no es hijo de Dios. En el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Eso es obvio. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Ahí también usted reconoce al Hijo de Dios, no practica el pecado. Y también tiene que ser justo, como Él es justo. Dice en el verso 10, todo aquel que no hace la justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Sí? Entonces, así es como podemos conocer la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Léalo usted completo en Primera de Juan, capítulo 3, del verso 7 al verso 10. Nos vamos con la pregunta número 8 y con esto vamos a terminar. Dice, si alguien dice que ama a Dios pero odia a su hermano, esa persona es mentirosa. ¿Sí? Esa persona es mentirosa. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Entonces, ahí la respuesta. Todo lo estamos sacando de el libro de Juan, Primera de Juan. ¿Sí? Entonces, usted ahí puede leerlo en casita con calma para que le pueda usted entender. Dice, esto puede parecer duro para nosotros, pero si seguimos la verdad seremos cambiados. La muerte de Cristo en la cruz pagó el precio por nuestro pecado. Su resurrección venció el poder del pecado y la muerte. A la luz del poder de la cruz no podemos aceptar un evangelio
que no transforme nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, como les pregunto siempre, ¿qué aprendimos nosotros de esta lección? Espero que haya usted aprendido a identificar un engaño, a identificar a los hijos de Dios, a identificar quiénes no son hijos de Dios. Espero que usted lo haya aprendido y sepa cómo identificarlo. No caigamos en el engaño. Muchas veces nos equivocamos. Yo me equivoco, nos equivocamos y si alguien viene y me dice, mire hermano Fernando, usted aquí en esta parte de aquí se equivocó porque aquí dice esto y lo otro. Entonces, voy de acuerdo. Nos equivocamos, a lo mejor no explico de la mejor manera. Yo no tengo experiencia en esto, pero mi deseo es compartir la palabra de Dios. Y lo más importante, si yo me equivoqué y alguien viene y me lo dice de buena forma, hay que saber reconocer. En cambio, el que es mentiroso lo va a negar todo el tiempo. Hay que reconocer que me equivoqué, que malinterpreté tal texto, que quizás hasta lo agarré a mi antojo, pero eso no lo debemos de hacer. No hay que agarrar un texto a nuestro antojo. No podemos hacer eso. Si yo me equivoco, es muy distinto a quererlo cambiar voluntariamente. O sea, porque yo quiero cambiarlo, porque yo quiero que diga esto. Ahí es el error. Si yo me equivoqué o lo entendí mal y alguien viene y me rectifica, ok, hay que entender lo que estamos mal. Hay que aceptar. Y el que te engaña, nunca lo vas a sacar de ese punto, nunca lo vas a sacar de la forma en que él te lo está diciendo. ¿Okay? A veces con la misma palabra se escudan. ¿Por qué? Porque lo tuercen el evangelio. Pero dice la palabra de Dios que todo aquel que dé una doctrina a su antojo o a su forma sea anatema, porque no hay otra doctrina. Solo hay una, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el siguiente tema que viene, el tema principal es el arrepentimiento y el bautismo. Es muy importante que sigamos viendo estos videos, ¿verdad? Para que podamos aprender. Les quiero pedir también una disculpa porque me tardo quizás a veces más de lo normal en hacer un video, porque subo por lo regular uno cada semana. Yo no tengo el libro con el que está del cual estoy sacando las clases. Yo lo estoy buscando, lo estoy apuntando en mi libreta para poderlo compartir con ustedes. Entonces, si yo tuviera realmente el libro físicamente, pues sería más rápido, ¿verdad? O sea, no dejaría pasar tantos días. A veces porque salgo tarde del trabajo, no me da mucho tiempo ¿cómo les podría decir? No tengo el tiempo necesario para sacar todo el tema. Entonces, por eso es que me tardo a veces varios días para subir un siguiente video. Les pido que me disculpen. Trataré de mejorar eso para que ya sea más constante los videos y poder terminar más rápido con este estudio. Es importante que lo lean, que lo vean, que lean ustedes las respuestas en la Biblia, para que esto vaya quedando en su corazón y le vaya sirviendo en su vida para cambiar, y que sea Cristo quien haga el cambio. Comprométase usted con Cristo, busque a Cristo y pídale que le dé el entendimiento, y Él se los va a dar. Él se los va a dar. Entonces, les invito a que
estén al pendiente de otro video. Posiblemente lo suba yo subo el siguiente video el día... el sábado o domingo. Posiblemente sábado o domingo yo suba el siguiente video. Les digo, el tema es el arrepentimiento y el bautismo. La primera lección o la lección número 1 es ¿qué debemos hacer? Es muy importante porque hay mucho debate sobre el bautismo. Yo no vengo a cambiar. Yo no te vengo a decir tienes que bautizarte en tal nombre a fuerza. Personalmente yo estoy bautizado en el nombre de Jesucristo. No estoy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estoy bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces, porque la Biblia así lo dice, pero tampoco te voy a decir, hey, tienes que bautizarte en este nombre si tú no estás de acuerdo. Este estudio no es para que te bautices a fuerza en este nombre. Si el Señor te da a ti el entendimiento y tú quieres bautizarte en este nombre, gloria a Dios. Entonces, ese no es el fin. El fin de este estudio es que seamos discípulos fuertes, con fundamento bíblico. Sí, ese es el fin de este estudio. Que seamos discípulos fuertes en la fe. Entonces, te invito a que sigas viendo los videos. Mi deseo es que Dios te bendiga, que te dé el conocimiento, el entendimiento y que podamos aprender de la palabra de Dios, siempre con la verdad. Nos vemos pronto en otro video. Comparte este video para que llegue a más personas el mensaje de la palabra de Dios. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.